Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Gracias. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. Y ese fue el primer reto, la primera guerra, la primera batalla de mi vida fue aprender a, con atención y definición, poder optar por cuáles son los objetivos y las metas y lograr aterrizar en ellas. Y creo que es algo bien complicado también en la vida adulta, ¿no? Me parece que los millennials, a quien yo pertenezco, son una generación de valientes, y más las mujeres, porque se han atrevido a decir lo que no está bien en la sociedad. Pero el miedo puede ser algo que, si lo dominamos, como muchos sentimientos y emociones, puede ser positivo. El miedo es instintivo. El miedo nos ayuda a estar alertas, a observar, a vigilar las cosas y a tomar decisiones. Claro que yo tengo miedos todos los días de muchas cosas. Pues me da muchísimo gusto recibir aquí en la trinchera de José Luis Arevalo, ni más ni menos que a Rodrigo Jiménez Solomon, quien durante casi 5 años, créame usted, en una guerra de medios increíble y con una gran labor al frente del sistema de radio y televisión mexiquense. Y bueno, pues trabajé con él. Oiga, los 5 años. Me aguantó. Esa sí es una guerra. Querido Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la trinchera. Gracias, Pepe, por recibirme. Qué gusto verte en un formato tan fresco. Sí, ¿verdad? Sí. Vestido de reportero de guerra. Bueno, guerra todos los días y en todos lados, ¿no? ¿Qué es la guerra para Rodrigo Jiménez? Bueno, la guerra es algo inherente, pues una lástima al ser humano. Hay diferentes tipos de guerra, pero todos los días combatimos con nuestros propios demonios. ¿Y cuál ha sido tu peor guerra? ¿Y cómo enfrentas tú la guerra día a día? Yo creo que con uno mismo. A partir de cierta edad, que ha vivido unos ciertos retos y problemas, te das cuenta que el peor enemigo puede ser tú mismo, ¿no? Encontrar cuáles son las cosas buenas que puedes hacer, cuáles son tus debilidades y cómo poder salir adelante con lo que mejor puedes ser y también mejorar lo que no. Creo que eso es difícil y requiere mucha humildad. El ego es un enemigo peligroso. Sí, es cierto. Para llegar a donde has llegado, Rodrigo, que aparte es una persona muy joven, trabajando en la política, ahora en los medios, hay una infancia. ¿Cómo fue la infancia de Rodrigo? ¿Cómo trabajaste desde muy pequeño para llegar a donde estás? Vea qué pregunta tan interesante. Quienes somos nos define toda nuestra vida, el pasado, el presente y sin duda quienes queremos ser en el futuro. Yo fui un niño feliz, la verdad. Tuve la suerte de nacer en una familia que me dio mucho amor, que me dio mucha formación. Una familia un tanto diferente, porque mira, Pepe, mi mamá es filósofa de la UNAM y mi papá es sociólogo de la UNAM. Entonces ya de entrada ves un color medio rojo, ¿no? Dices, bueno, suena como un tema muy alternativo en el que yo crecí. Empecé mi vida académica en una escuela Montessori, que para los años 80 una escuela Montessori en México no era el factor común. Hoy ya el tipo de educación que muchos padres de familia optan para sus hijos pasa hasta por escuela en casa, ¿no? Eso no existía. Es una escuela Montessori era entonces en los años 80 catalogada como una escuela hippie, ¿no? Sí. Eso decían los hippies en las escuelas y fomenta la creatividad y la libertad. Lo que nunca calcularon mis papás, a diferencia de mi hermana mayor, somos 4 hermanos, pero mismos padres en 2 tandas, es que mi hermana mayor era una niña muy estructurada y yo era un niño con déficit de atención y hiperactividad. Entonces esa libertad me ayudó en muchas cosas, pero también fue una condición que yo tuve que ir adaptando con disciplina a lo largo de mi vida. Y ese fue el primer reto, la primera guerra, la primera batalla de mi vida fue aprender a, con atención y definición, poder optar por cuáles son los objetivos y las metas y lograr aterrizar en ellas. Y creo que es algo bien complicado también en la vida adulta, ¿no? De pronto uno tiene muchos sueños, muchos anhelos, pero es complicado poder aterrizar las cosas y llegar a ellas. El miedo. ¿Te da miedo lo que haces? ¿Tienes algún miedo o lo que has venido haciendo? ¿Cómo controlas el miedo? Tengo un hijo de 4 años, 4 y medio, dice él, que ya está en el momento de su vida en el cual el miedo está presente, sobre todo en las noches y en la oscuridad, y de repente grita papá. Y me preguntó justo hace unos días que si a mí me daba miedo. Entonces yo tomé la decisión de contestarle muy honestamente, no decirle, no, yo soy tu papá y soy superhéroe y nunca tengo miedo. Le dije, claro que yo también tengo miedo de muchas cosas. Pero el miedo puede ser algo que, si lo dominamos, como muchos sentimientos y emociones, puede ser positivo. El miedo es instintivo.
El miedo nos ayuda a estar alertas, a observar, a vigilar las cosas y a tomar decisiones. Claro que yo tengo miedos todos los días de muchas cosas. Y bueno, soy mexicano, vivo aquí. No es el país perfecto, es un país al que yo amo con todo mi corazón, pero pues miedo tenemos hasta de salir a la calle, de lo que puedan vivir nuestras familias, las mujeres que amamos. Y también en lo profesional, en lo personal hay miedos, pero creo que el ímpetu de salir adelante siempre ha sido una característica del mexicano y más de la mexicana, y pues yo sí me siento muy mexicano. Rodrigo, te has desarrollado muy bien tanto en el ámbito político como ahora en el ámbito de los medios. Eh, ¿Cuál es la peor guerra en los dos? ¿Y cómo lograr luchar con el enemigo? Porque hay tiros por la espalda, hay un montón de trincheras para esconderse. En los dos campos, ¿cuál es la peor guerra? Ay, fíjate que el sector público, que por cierto, muchos amigos míos y familiares que trabajan en el sector privado dicen que es igual. Mm, Así le decimos nosotros en el argot político, pues es la grilla, ¿no? La grilla genera muchas condiciones adversas al desarrollo de tu trabajo. Pero una vieja frase que dice que chamba mata grilla. Y sí es cierto, pero aplica en todo, ¿no? En las empresas, hasta el trabajo que uno hace en casa, etcétera. ujú, Lo que es difícil la labor política y en el sector público es que la mayoría de los servidores públicos no tienen claros cuáles son sus objetivos, a dónde quieren llegar, cuál es su meta, qué tienen que hacer. Entonces no se trata de sobrevivir, a ir contracorriente, decir, pues mantuve mi cargo político, mi cargo público, sino decir, ¿cómo voy a hacer que el dinero público, que al final se trata de eso, rinda en beneficio de la población? Ese es un tema complicado, porque además, como en casa, el dinero es suma cero. Existe cierta cantidad de presupuesto y se puede destinar a unas cosas, pero si lo destino a esos, pues ya para otras no hay. claro, En el sector público, si le meto dinero a salud, igual y ya no hay para educación. O claro. si le meto a la televisora, igual y ya no hay para el deporte. Entonces, hay una constante competencia porque quien decide a dónde va ese dinero, pues esté de acuerdo o tenga una visión empatada con lo que tú vas a desarrollar. Eso es, digamos, que la guerra constante que tienes que tener. Y es distinta trabajando para el servicio público que como director de un medio de comunicación. No, es peor, porque a diferencia de muchas instituciones públicas donde el trabajo de todos los días no es palpable, no se siente, no se ve, no se escucha, en un medio público, que por cierto compite con medios comerciales, Mm. eh, pues todos los días estás al aire. Entonces el trabajo que tú desarrollas todos los días se ve bien o se ve mal. Entonces, todos los días tienes un escrutinio ciudadano, que es la audiencia, de cómo estás haciendo las cosas. En otras dependencias son programas a mediano y largo plazo, por lo general, donde no hay una retroalimentación de todos los días de la ciudadanía. Entonces, es interesante porque, mira, te pongo un ejemplo. Si tú te dedicas al desarrollo social en los gobiernos y eres el responsable de combatir la pobreza alimentaria de un estado, entonces tienes que desarrollar ciertas políticas públicas para que la gente coma bien. Pero ¿qué institución privada hace eso? Con fines de lucro. Ninguna. Realmente no. Todas las empresas que venden alimentos lo hacen para ganar dinero. Hay algunas instituciones privadas sin fines de lucro que lo hacen, Sí. pero no compiten con el gobierno. O sea, al final, desarrollo social, pues, es prácticamente un monopolio de la atención a la pobreza alimentaria de México. En los medios públicos no, porque la audiencia discrimina y todos los días decide qué quiere ver y qué no quiere ver. Antes, cuando tú empezabas la televisión, Pepe, pues había menos canales de televisión abierta. Pues la gente tenía a lo mucho 6, 7, 10 opciones para ver. Y la gente que tenía mucha lana, pues tenía su parabólica gigante, que ahí siguen ahorita en la ciudad, que están en las azoteas y no las pueden ni bajar. Pero lo que voy es, hoy, en México, ¿qué cantidad de información puedes consultar? Mira, en nuestro país hay cerca de 80 millones de celulares inteligentes, de smartphones. Eso te da acceso al Internet. Y cada vez hay más puntos gratuitos de Internet y es más accesible el costo del tiempo aire. Eso quiere decir que la gente que tiene un celular inteligente puede optar por ver un medio público o este canal y este programa que están viendo por Internet ahorita, o miles de opciones más del planeta. Eso lo hace muy complicado porque al final yo sí creo que un medio público tiene que medir el dinero que gasta en la audiencia que tiene. Si nadie lo ve, ¿por qué tenerlo? ¿Me explico? Ser general, bueno, desconozco cuántas
personas estuvieron a tu cargo en el sistema de radio y televisión mexicana. Tú eras la más importante. Muchas gracias. Pero muchos. Algunos con más años de experiencia o de edad que tú mismo, como general de este regimiento, ¿no? Sí. ¿Qué tan fácil o difícil es manejar a este regimiento de soldados, de cabos, de tenientes, con más edad, con menos edad, siendo tan joven, ¿no? Porque no es fácil. Y llevarlo al éxito que ha llegado a tener el sistema de radio y televisión mexiquense. Mira, te voy a responder con 3 puntos. El primero es, cuando me dejen de decir joven en mis trabajos me voy a deprimir, porque lo he escuchado los últimos 13 años. Y pues, ¿qué tan joven es? Tengo cerca de 40 años, tengo 37 años. Qué bueno que me sigan viendo joven. La segunda es, mira, Pepe, yo creo que la mejor amalgama en el trabajo es la experiencia con la sangre nueva. La mejor manera de materializar una idea fresca es con alguien que tiene experiencia y que ha vivido ciertos tramos. Eso sí, requiere voluntad. Me explico, a veces romper inercias o eliminar frenos. Y el tercer punto te lo voy a platicar con una anécdota totalmente contraria, una analogía. Mira, yo tenía un jefe que tenía más de 80 años y era el comisionado nacional de seguridad. Y un día lo entrevistó una periodista muy famosa en México, buena entrevistadora, amiga mía, y le dice, oiga, comisionado, ¿qué siente usted de que el presidente de la República sea más joven que usted? Y se voltea el viejón, muy fregón, y le dice, no es la primera vez. Yo tengo más de 80 años. Se siente feo cuando te dicen que el Papa es más joven que tú. Entonces, cuando cuenta esta historia, un poco pone en perspectiva que la edad es muy subjetiva, ¿no? Claro. O sea, al final es cierto que te ayuda la juventud a querer pensar un poco fuera de la caja, pero a mí en más de 13 años de servicio público me formaron personas mayores y creo que pude obtener en buena medida, no soy perfecto, hay mucho que aprender, pero algo de la escuela y la formación que tuvieron personas de hace muchos años con ideas nuevas. Yo sí lo digo con mucho orgullo porque trabajé de la mano contigo ahí en el sistema, pues todo el tiempo que estuviste ahí al frente, con una gran labor. Y ahora hay cambios en el Estado de México. ¿Tienes miedo de la labor que se hizo se pierda? ¿O realmente pues ya dejaste el cargo y dices, bueno, pues que hagan lo que quieran hacer? ¿A qué le tiene miedo Rodrigo a partir de ahora? Bueno, cuando le Es lo que metes hiciste. corazón, cuando son cerca de 850 personas las que trabajan en ese medio público, es el medio público estatal más importante del país. Cuando yo tomé las riendas en el 2019, el canal TV Mexiquense lo veían 850,000 personas. Logramos en equipo migrar a una televisora de 3 canales, con la única agencia pública de noticias estatal del país. Bueno, ahora la única agencia pública de noticias, porque Sí, Notimex sí. lo quebraron. Y la única con un canal de televisión abierta propio. Y eso logró crecer la audiencia de 850,000 a cerca de 5 millones de personas diario. Yo me siento satisfecho con ese indicador. No es el techo, puede llegar a mucho más. En México hay 126 millones de habitantes. Pero no es que yo tenga miedo. Yo estoy convencido de que las instituciones públicas tienen que cambiar, como la Presidencia de la República, sus direcciones, porque ayuda tal vez a quitar un poco de ceguera de taller o de renovar o adecuarse también al cambio social que el electorado va pidiendo, ¿no? Por eso existen las elecciones. Y ese resultado electoral tiene que verse impreso en el tipo de política pública que va a ejercer un gobierno nuevo. Miedo no, para nada, al revés, respeto a que quien llegue va a tomar sus propias decisiones y que lo que yo viví fue que en cerca de 40 años de historia de un sistema de medios públicos, como siempre lo he dicho, yo no llegué a levantar de cero, yo llegué a pararme en hombros de gigantes, a pulir algunas cosas, pero reconociendo siempre el gran esfuerzo que hicieron tantas directoras y directores antes que yo, porque tú sabes que en la producción de la radio y la televisión y ahora en lo digital, pues no hay presupuesto suficiente. Hay que operar a veces con algunos fierros viejos, hay que innovar, a veces romper inercias de personal que tiene 40 años trabajando ahí, otros que tienen 40 años y por eso suceden bien las cosas. Entonces, no, más bien, más que miedo, ánimo y mano amiga siempre, hablar bien de un sistema que a mí me aportó en lo personal y profesional mucho. Pues ya para terminar, yo, Rodrigo, este programa también tiene la intención de motivar, ¿no?, a los muchachos que nos ven, a la gente que nos está viendo, porque aquí, como tú, vienen personas que han luchado con muchas guerras y que han salido adelante. ¿Qué mensaje le das a todos estos jóvenes o menos jóvenes que a veces no saben por dónde y que están luchando día a día por vencer sus demonios y ganar sus propias guerras? A mí me choca la expresión de la generación de cristal.
Me parece muy injusta. Me parece todo lo contrario. Me parece que los millennials, a quien yo pertenezco, son una generación de valientes, y más las mujeres, porque se han atrevido a decir lo que no está bien en la sociedad y a querer generar un cambio de fondo. Eso yo lo veo positivo. Pero también viene el jale, ¿no? Hay que chambear duro. Hay un libro muy interesante que dice que antes a nuestros abuelos los bisabuelos los formaban para tener carácter. Y ese carácter, en pocas palabras, era: no es que tú valgas por ser tú, sino por lo que puedes construir a través de tus capacidades y trabajo. Adaptado al siglo XXI es un mensaje muy interesante. Ahora estamos acostumbrados a ver en todos lados que tú eres especial, que tú vales mucho, que tú generas un cambio. Y yo creo que es un poco un error. Eres especial porque eres persona. Puedes valer mucho y puedes generar un cambio. Pero para eso hay que atorarle. Hay que entender que las cosas no son fáciles. Este es un ejemplo, ¿no? Es un canal digital. ¿Cuántos chavos? El otro día leí un artículo bien interesante de todos los que quieren hacer podcast, ¿no? Quieren decir lo que piensan, quieren incluso algunos conquistar la fama. Pero hay que aprender a hacerlo primero bien. Hay que entender el trabajo de un editor, de un continuista, de un productor, de un tramoyista, de un conductor profesional. Porque es la diferencia. La escuela aporta. Eso no quiere decir que no haya personas líricas que de pronto den un glitch gigante como Pedro Infante, para que sepan los chavos que Pedro Infante era lírico, ¿no? Y fue quien fue. Pero yo le daría ese mensaje a los jóvenes. Está bien que no tengan miedo. Qué bueno que quieren cambiar el mundo. Por ahí se empieza. Pero también hay que atorarle, hay que valorar la experiencia de las personas que tienen tiempo haciendo lo que ellos quieren hacer, y escuchar y entender, porque de verdad mi humilde experiencia es que con muchas ideas que yo tuve en las instituciones que he dirigido, no tiene nada que ver la idea original con el resultado final positivo de la experiencia de quien conoce el tema. Es el pastel más rico. Cuando dices, qué bonita idea, hagámoslo por acá, esto ya se trató, esto no. Y resulta que una idea joven, con una experiencia añeja, pues da la receta más rica. Pues Rodrigo, no sabes cuánto te agradezco. Gracias, Pepe. Que has venido aquí a nuestra trinchera. Muchas gracias. A platicar de tu experiencia y de todo lo que nos puedes enseñar. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Y gracias por esos grandes 5 años en Mexicanos. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias. Es Rodrigo Jiménez Solomon, quien llevó a cuestas una extraordinaria labor en el sistema de radio y televisión mexiquense, que no podía faltar aquí en la trinchera. Muchas gracias y por supuesto que nos vemos en la próxima emisión.